Y primero que nada, ¿alguna duda de la clase pasada, de los ejercicios o de alguna cosa? ¿Alguna duda, alguna duda? Bueno, de todas maneras, pues vamos a ver si hay dudas conforme vayamos avanzando. Si revisaron los ejemplos, ya sea que los hayan visto en la clase grabada o en ese momento, pues no son procesos muy complicados y son ejemplos en donde se busca tener muchas simplificaciones. Más que nada porque si no, pues no tenemos las matemáticas para resolverlo, ¿no? Entonces son ejemplos sencillitos, en lo que más pudieran llegar a atorarse, pues un poquito es en la parte de las simplificaciones, en llegar a la ecuación adecuada y bueno, necesitan un poquito de cálculo para resolverla. Eh, Más que nada, conocer cómo se resuelven ecuaciones diferenciales por separación de variables. Y pues de esa manera, pues llegamos a la solución de los problemas, ¿no? Principalmente lo que obtenemos son modelos de la velocidad que tiene el líquido en diferentes posiciones. Son modelos unidimensionales, eh, así que dependen de una sola coordenada, del valor que le demos a esa coordenada, y de esa manera calculamos la velocidad que tiene a lo largo de esa coordenada, o bueno, la velocidad en función de la posición. Con un poquito de cálculo, pues podemos sacar la ecuación de la velocidad promedio, eh, y con un poquito de cálculo también podemos sacar la ecuación para los máximos y mínimos. En realidad son problemas sencillitos, de ese nivel van a estar en el examen, no más. Y bueno, ya les voy a mandar un correo al ratito, dándoles instrucciones de lo que vamos a ver en las próximas semanas, fechas de entrega y todo eso ya para terminar el semestre, porque nos quedan 3 semanas de clase. Bueno, dos y media, ¿no? Semanas de clase. Su examen tiene que ser el 18 de noviembre y no lo podemos postergar ni lo podemos dejar para después porque pues es la última sesión de 3 horas que tenemos. Ya el sábado 25 ya no hay clase según el calendario del semestre, entonces pues tenemos que terminar el 18. Nada más déjenme verificar si no han actualizado el calendario por cualquier cosa, porque en ese caso pues lo podríamos dejar para el 25, pero si no hay clase, no. Déjenme ver calendario de la Facultad de Química y dice que, pues sí, justamente el semestre termina el 24. Entonces ya no nos vamos a ver el 25, así que el 18 tiene que ser su examen, su tercer parcial. Y luego el 20 no tenemos clase, así que nos vamos hasta el 22 para entregarles calificación y pues ya termina el semestre, prácticamente. Ya serían las 2 semanas de ordinarios. Entonces le voy a mandar un correo con instrucciones de esa parte, pero pues en general, pues vamos bien en cuanto a tiempos y a los temas que estamos viendo. No sé si hay alguna duda de esa parte. Todo bien. Ok. Pues vamos a ver, vamos a revisar 3 ejemplos rápidos y ya con eso terminaríamos esta parte del balance microscópico de momentum y podríamos ver la próxima clase, les planteo el problema extra que les comenté que les iba a dejar de la unidad 5 y pues
ya terminaríamos con la unidad 6 y prácticamente acabamos el semestre. Les digo, ya nos veríamos. Pero no, ¿verdad? Porque nos quedamos solo. Pero bueno, ya vamos viendo cómo lo avanzamos. Entonces, bueno, vamos a ver estos tres ejemplos, ¿no? Primero es una capa que cae sobre una pared móvil vertical. Ya vemos un ejemplo de una capa que cae sobre una pared estática. En este caso va a ser una pared móvil. Y dice, un planchón continuo de metal es laminado en frío al pasar verticalmente entre dos rodillos en el mismo sentido de la gravedad. Figura uno, ¿no? Entonces tenemos este planchón que se está lubricando para que aquí reduzca un poquito su espesor. Lo estamos maquinando, ¿no? Va a ser un proceso vertical y de esa manera pues aprovechamos la gravedad también para que la capa de aceite que le ponemos como lubricante pues se distribuya un poco mejor. Ujú. Antes de entrar en los rodillos, pasa a través de un tanque de aceite lubricante equipado con un dispositivo que cubre ambos lados del planchón con una capa uniforme de aceite al salir del tanque. Pues esto de aquí pues genera una capa uniforme, es decir, va a tener el mismo espesor siempre. Si el flujo es laminar, operando el sistema con un número de Reynolds de 10, es decir, el aceite va a tener un número de Reynolds de 10, obtenga una gráfica que relacione la velocidad del planchón con el espesor de la capa de aceite con al menos 5 puntos. Pues queremos saber cómo se mueve el aceite con respecto a la velocidad del planchón. La capa de aceite varía entre 0.1 y 0.3 milímetros. La densidad del aceite es 952 kilogramos sobre metro cúbico. La viscosidad del aceite es 4.1 por 10 a la menos 3 newton segundo sobre metro cuadrado. El ancho del planchón, o sea, cuánto mide en esta dirección hacia atrás, es 1.5 metros, que puede ser considerado infinito en comparación con la capa de aceite que lo recubre, porque 1.5 metros pues, es mucho mayor que 0.1 o que 0.3 milímetros, entonces podemos considerar lo que es infinito de ancho, ¿ok? Considere que el flujo de la capa de aceite es laminar y completamente desarrollado, además de que el espesor de la capa de aceite es constante en cada cálculo. Entonces, si elegimos punto 1, pues va a ser siempre punto 1, si es punto 3, va a ser siempre punto 3. Y vamos a considerar que el flujo es totalmente desarrollado porque puede cambiar aquí al inicio y aquí al final, porque aquí se empieza a acumular y entonces no mantiene su mismo espesor y la velocidad ya no sería únicamente vertical. En este caso podríamos tener un componente angular porque estos rodillos están girando para dejar pasar el planchón. Entonces por aquí el movimiento es diferente. Entonces vamos a considerar una zona donde el flujo está completamente desarrollado. Es decir, ya no cambia conforme cambia la altura. Va a ser lo mismo si corto aquí, que si lo veo aquí, que si lo veo aquí, que si lo veo aquí abajo, aquí, aquí. Ajá, entonces queremos que esté completamente desarrollado. ¿Cómo trabajamos el problema? Pues primero planteamos el modelo matemático. Lo primero, pues, son las suposiciones, ¿no? En este caso ya dijimos que es flujo laminar, y decir que es flujo laminar es decir que vamos a resolver ecuación de continuidad y ecuación de Navier-Stokes. ¿Ok? Vamos a resolver esas dos. Coordenadas cartesianas, de esa manera elegimos qué ecuación vamos a copiar. El flujo va a ser en una dirección, Z. Nada más nos interesa cómo se mueve el aceite en esta dirección. Va a ser un fluido incompresible, newtoniano, en estado estacionario, flujo completamente desarrollado, o sea, ya no va a cambiar con la altura. La diferencia de presión es despreciable y se considera el efecto de la gravedad, que es una parte importante, ¿no? Aquí dice, en el mismo sentido de la gravedad, entonces vamos a considerarlo, parece un aporte importante en este caso. Eh, y el espesor de la capa de aceite es mucho menor que el ancho de la placa, ¿no? Entonces, hasta aquí, ¿alguna duda de las suposiciones? Si se entiende qué significa cada una, ¿hay alguna duda de esta parte?
Parece que no. Entonces vamos a ver, primero la ecuación de continuidad. Entonces la que vamos a copiar es la ecuación de continuidad en coordenadas cartesianas, porque la capa de aceite no deja de ser un paralelepípedo, nada más que es muy delgadito, ¿no? Es muy ancho hacia atrás, es muy delgadito de aquí, y de aquí pues vamos a considerar una región donde no cambie ya con la altura. Entonces pues es un paralelepípedo. Entonces va a ser coordenadas cartesianas. Lo copiamos en coordenadas cartesianas. Y sobre esta vamos a aplicar nuestras suposiciones. Primero que nada, podemos quitar este término porque es estado estacionario. La acumulación es igual a cero. Luego dice que el flujo es en una sola dirección, en z. Entonces la velocidad en x va a ser cero y la velocidad en y va a ser cero. Por lo tanto, este término y este término salen. El fluido es incompresible, entonces la densidad no cambia con el esfuerzo. Sale de la integral y entonces nos queda que el diferencial de la velocidad en z con respecto a z va a ser igual a cero. ¿Ok? La derivada parcial de la velocidad en z con respecto a z. Eso va a ser igual a cero. Y esta es nuestra ecuación de continuidad con las suposiciones que nosotros le dimos al sistema. ¿Hasta aquí alguna duda? Ok. Luego sigue la ecuación de Navier-Stokes, que es la ecuación de conservación de momentum. Esa va a ser para un fluido incompresible y newtoniano en coordenadas cartesianas y únicamente nos interesa la dirección z. Solo vamos a copiar esa ecuación, que es esta de aquí. Y para resolverla, primero le vamos a hacer las simplificaciones correspondientes a las suposiciones. Entonces, una de las suposiciones es que es estado estacionario. Entonces, este término de la acumulación es igual a cero. Decía ahí que la diferencia de presión es despreciable. Esta va a ser cero. Luego decía que el flujo es en una sola dirección, así que la velocidad en x es cero y la velocidad en y es cero. Este de aquí se queda. Luego, como ya no cambia este, con la altura, bueno, más bien como es infinitamente largo, vamos a considerar que con respecto a y ya no va a cambiar, que el corte que le hagamos siempre se va a ver igual. Este va a ser cero. Y finalmente, si ven continuidad, dice que la derivada de la velocidad en z con respecto a z es igual a cero. Entonces, por continuidad, este término se hace cero, y por continuidad, por la derivada de esta va a ser cero, ¿no? Entonces, porque la derivada de cero es cero. Entonces, esta también se hace cero por continuidad. De tal manera que nos queda esta expresión, ¿no? Eh, que pues va a ser la viscosidad por la derivada de la velocidad en z, la segunda derivada de la velocidad en z con respecto a x, más la densidad por la gravedad. Pasamos de este lado restando, la viscosidad pasa dividiendo y entonces llegamos a esta ecuación. Como ya solo depende la velocidad en z de la posición en x, pues en lugar de derivada parcial ya sería una derivada. Luego tenemos que poner las condiciones de frontera. En este caso estamos hablando de que hay una pared móvil y del otro lado hay una atmósfera gaseosa. Entonces en la pared vamos a tener una condición de tipo Dirichlet, en donde la velocidad en z va a ser la velocidad del planchón. Hay una capa muy delgada del líquido que siempre obtiene la velocidad de la pared por condición de no deslizamiento. Entonces esa es la que ahorita, la que consideramos, ¿no? Y en la otra frontera, pues vamos a considerar que no hay transporte de momentum entre lo que es la superficie libre y el líquido, porque sus propiedades, las propiedades del gas son mucho menores. Entonces, si no tiene un movimiento asociado o un cierto momentum asociado a ese gas, es decir, si no tenemos un jet o algo que lo mueva, muy difícilmente le va a transferir momentum al líquido. Pero la condición de superficie libre es que la derivada de la velocidad con respecto a la posición es igual a cero en ese punto, en esa frontera. No necesitamos condiciones iniciales porque es estado estacionario y tenemos que resolver esta ecuación. Como esta ecuación ya tiene acoplada continuidad, porque justamente ya la sustituimos aquí, si yo resuelvo esta ecuación, resuelvo continuidad y resuelvo Navier-Stokes simultáneamente. ¿Cómo la vamos a resolver? Lo más fácil es por separación de variables.
Entonces esto de aquí, pues es una constante, todo junto, sale de la integral. Y esto, pues es la integral de la diferencial. Entonces la integral de la diferencial, pues queda igual. Y del otro lado, la integral de este sería x más una constante de integración. Entonces aquí aplicamos una condición de frontera, específicamente la condición de frontera 2, porque sabemos el valor de de la derivada de la velocidad en z con respecto a x en una posición, cuánto vale. Así que la podemos sustituir aquí. Entonces esto sería 0, este es h, y entonces 1 es la densidad por la gravedad entre la viscosidad por h. Sustituimos la constante 1 en esta expresión y volvemos a integrar, ¿no? Entonces aquí lo único que hice pues fue como que factorizar esta constante, la saco, h menos x me queda adentro e integro este de este lado. Entonces la integral de h pues sería h por x. La integral de x, x cuadrado sobre 2. Y queda más una constante, y la integral de la diferencial pues nos queda el valor, ¿no? Aquí no, necesitamos saber el valor de C2, para lo cual pues vamos a sustituir la condición de frontera 1, que es que en x igual a 0, la velocidad que tiene el fluido es la velocidad del planchón. Entonces aquí va a valer velocidad del planchón. Este 0, 0, entonces todo se va. Entonces 2 es igual a la velocidad del planchón. La expresión final sería entonces reemplazar este valor de C2 en esta expresión. Y de esa manera ya tengo yo una expresión que me describe la velocidad en Z en función de la posición en X. ¿Ok? Entonces aquí queda. Este es mi modelo matemático. Nos va a decir cómo se mueve el fluido en función de la posición. Entonces, ¿hasta aquí alguna duda? Me parece que no. Entonces, de aquí, con un poquito de cálculo, pues podemos sacar la velocidad promedio, que sería usando el teorema del valor medio, que es integrando nuestra función multiplicada por la diferencia de x entre los límites en los que es válido, que es entre 0 y h, que h es el espesor de esa capa de aceite, entre la integral de 0 a h de la diferencial de x. Entonces integramos y simplificamos y llegamos a esta expresión, donde la velocidad promedio en z, pues es esta, densidad por gravedad en z, entre 3 veces la viscosidad por el espesor al cuadrado, más la velocidad del planchón. Y bueno, el número de Reynolds en este caso va a ser densidad por velocidad media entre la viscosidad por 4h, que 4h es la longitud característica, pero bueno, aquí está un poquito simplificado, ¿no? Entonces, ¿qué resultados podemos obtener? Pues primero sería sustituir el valor de x entre los límites, entre 0 y el espesor, para obtener la velocidad que queremos del planchón, porque el Reynolds lo tenemos que dejar fijo en 10, ¿ok? Entonces aquí en el enunciado el Reynolds tiene que valer 10. Entonces queremos sacar la velocidad del planchón en función del espesor para mantener ese Reynolds de 10. Entonces aquí que conoceríamos la densidad, el espesor, la viscosidad, el número de Reynolds. No sabemos la velocidad promedio. Entonces calculamos la velocidad promedio y con esa velocidad promedio, como sabemos el espesor, pues ya podemos obtener la velocidad del planchón. Entonces aquí, esta es la velocidad del planchón, dependiendo del espesor de aceite, para mantener el Reynolds de 10. Entonces vean que primero es negativa y después pasa a ser positiva, pasando por 0. ¿Eso qué quiere decir físicamente? Que para mantener el Reynolds de 10, yo necesito un espesor de capa relativamente delgado, es más fácil mantenerlo. Conforme crece el espesor de la capa, para poder mantener ese flujo laminar, tengo que reducir
la velocidad a la que va el planchón, llegando incluso a invertirse, a que en lugar de bajar suba. Pues yo hasta dónde podría operar, pues más o menos hasta aquí, hasta que el planchón esté muy cercano a cero. Pero pues lo ideal es que se mueva un poquito más rápido, ¿no? Entonces vamos a considerar esto. Esto es velocidades negativas porque va hacia abajo y luego velocidades positivas porque va hacia arriba. No quiero que vaya hacia arriba porque justamente lo que yo quiero es conformarlo, ¿no? Entonces yo quiero que pase por aquí, ¿sale? Ese planchón. Quiero que pase por los rodillos. Y puedo sacar los perfiles de velocidad para esas distintas espesores de la capa de aceite, ¿no? Entonces vean, este es el espesor más chiquito, vean que la velocidad es más alta en magnitud, en sentido negativo, y va decreciendo conforme nosotros incrementamos eh, ese espesor de la capa de aceite. Se ve que es parabólica y eso está bien porque mi ecuación es parabólica, depende de x cuadrada, y h por x pues también es cuadrático, ¿no? Entonces por aquí es parabólico, eso está bien. Eh, y bueno, pues para espesores muy largos, pues vean que hay un pedacito que va hacia arriba del planchón, aunque el aceite pues sigue siendo gobernado por la gravedad, entonces gran parte de ese aceite, conforme se aleja, pues sigue yendo hacia abajo, ¿no? Pero necesitamos que el planchón también vaya hacia abajo, entonces estos dos de aquí pues no nos servirían. A partir de punto 2 para abajo, pues de espesor sí lo podemos seguir operando bien. ¿Ok? Entonces, ¿alguna duda de esta parte, de este primer problema? Ok. Pues bueno, ese es el primer problema. Vamos a ver este otro. Una pared móvil en coordenadas cilíndricas. Entonces dice, después de un tratamiento térmico, se hace pasar alambrón de acero por el centro de un tubo de sección redonda lleno de aceite. Esto con la finalidad de enfriarlo. Así como se ve en la figura 4. El paso del alambre por el tubo se realiza a una velocidad baja y de manera continua, y se mantiene el flujo laminar del aceite, ¿no? El aceite se considera incompresible y newtoniano, sin embargo, sus propiedades cambian con la temperatura, tal como se muestra en la tabla 1. Aquí las propiedades cambian con la temperatura. El alambre se mueve a una velocidad entre 0.1 y 1.5 metros sobre segundo. El diámetro del tubo es de 2 centímetros y K es 0.2. Se preguntarían qué es K. Pues es un factor que va entre 0 y 1 y que multiplicado por el radio nos da el diámetro del alambrón con respecto al diámetro de la tubería donde está pasando. Obtenga una gráfica donde relacione la velocidad promedio del aceite dentro del tubo contra la velocidad del alambrón con al menos 5 velocidades para la temperatura de su elección. Considere que el flujo de aceite está completamente desarrollado y que el aceite opera con una misma temperatura constante en cada cálculo. Desprecie el efecto de la gravedad. ¿Okay? No vamos a considerar la gravedad, aquí la gravedad iría en forma radial y eso haría que estuviera un poquito más complicado. Entonces vamos a considerar que la gravedad no afecta, ¿no? Entonces es un alambrón que pasa en medio de un tubo que está relleno de aceite. De frente lo que verían serían dos círculos concéntricos, uno sólido que es el alambrón y uno exterior que sería el tubo. En medio está lleno de aceite, esa figura geométrica. Y bueno, como les decía, R sería el radio interno del tubo y K es una constante que multiplicada por R pues nos da el tamaño relativo del alambrón con respecto a lo que sería el diámetro de la tubería, el radio de la tubería, ¿no? El radio relativo del alambrón con respecto al radio de la tubería.
Entonces el alambrón se está moviendo y por lo tanto va arrastrando el aceite. ¿Qué esperarían ustedes? Pues que el aceite vaya en esta dirección, ¿no? Moviéndose en la misma velocidad, en la misma dirección que el alambrón. Pero como el tubo está estático, pues aquí la velocidad sería cero, entonces lo va arrastrando, ¿no? Entonces esperarían ver un perfil donde pasa de cero a la velocidad del alambrón. Em, Ahora, dice que las propiedades cambian con la temperatura, y eso es cierto, pero como no son dependientes del esfuerzo, el fluido sigue pudiendo considerarse incompresible y newtoniano, porque la temperatura no es lo mismo que el esfuerzo. Se pierde que sea incompresible y newtoniano cuando estas propiedades cambian con el esfuerzo al que se está sometiendo. Si cambian con temperatura o composición, ahí puede seguir siendo incompresible y newtoniano, pero está dependiendo de otras cosas. Entonces, ¿qué suposiciones tenemos? Primero, pues vamos a suponer que es flujo laminar, con lo cual para resolver el problema, pues necesitamos ecuación de continuidad y de Navier-Stokes. Vamos a considerar que el proceso es isotérmico, es decir, se va a llevar a cabo a una sola temperatura, la temperatura de elección. Las coordenadas van a ser cilíndricas, el flujo va a ser en una dirección otra vez, y en este caso pues va a ser otra vez z. El fluido es incompresible, el fluido es newtoniano, el estado es estacionario, el flujo está completamente desarrollado, la diferencia de presión es despreciable, no se va a considerar el efecto de la gravedad, y hay simetría angular. Ujú. ¿Qué quiere decir simetría angular? Que no importa el corte que yo tome de esta capa de aceite, siempre se va a ver similar, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué ecuaciones tenemos que resolver? Pues ecuación de continuidad, que es el balance de materia, la cual pues le vamos a aplicar las suposiciones primero para resolverla. Entonces, primera suposición, estado estacionario. Se hace cero la acumulación. El flujo es en una sola dirección, que es en la velocidad axial. Por lo tanto, la velocidad angular y la velocidad radial son cero. El fluido es incompresible, entonces la densidad sale de la integral. Como es igual a cero, pues la podemos hacer cero. Y entonces la ecuación de continuidad, pues nos queda de esta manera. Aquí es interesante que es la misma que teníamos en el problema anterior, pero no significan lo mismo. Esta es continuidad para una capa que cae en coordenadas cartesianas y esta es continuidad para un aceite que es arrastrado en coordenadas cilíndricas. Entonces, son muy similares, pero físicamente pues cada una significa, significa lo propio, ¿no? Después tenemos la ecuación de Navier-Stokes, que va a ser en coordenadas cilíndricas para fluido incompresible y newtoniano en dirección z. La ecuación es esta, entonces la copiamos y sobre esta le aplicamos lo que son las suposiciones. Entonces, primero que nada, dice que no se considera gravedad, no se considera diferencia de presión, es estado estacionario, flujo en una dirección, la velocidad radial cero, flujo en una dirección, velocidad angular es cero, eh, hay simetría angular, entonces el cambio de la velocidad con respecto al ángulo es cero, entonces esto se hace cero, y nos queda este término y este término. Pero si vemos continuidad, pues está aquí, ¿no? Y esto es igual a cero, se hace cero. Y aquí es la segunda derivada de la velocidad en z con respecto a z, que sería la derivada de la velocidad en z con respecto a z. La derivada de cero, pues va a seguir siendo cero. Entonces nos queda este término solamente, igual a cero. Vean que aquí la viscosidad, pues como todo queda igualado a cero, si yo la paso dividiendo el otro lado, pues también la elimino, ¿no? Entonces lo que me va a quedar es esta expresión. Se ve muy sencillita, realmente lo es, pero resolviendo esta, pues resolveríamos continuidad y Navier-Stokes para este problema. Siguen las condiciones de frontera. Pues, primera condición de frontera, R en KR, que es la pared del alambrón. Esta de aquí es la primera frontera. La velocidad va a ser la velocidad que llevaría el alambrón. Y en R igual a R, que es el diámetro, el radio interno del tubo, pues la velocidad va a ser igual a cero por no deslizamiento o condición de no deslizamiento. Pues aquí ya las tenemos, las ambas fronteras. Condiciones iniciales no son necesarias porque es todo estacionario. Y procedemos a resolver mi ecuación gobernante.
La resuelvo por separación de variables. La integral de 0 no es 0, es una constante. Ujú. Y entonces pasa dividiendo el r. Nos queda aquí la derivada de la velocidad en z con respecto a r. Vuelvo a integrar y obtengo esta expresión. ¿Por qué vuelvo a integrar antes de sustituir en esta, para saber la constante? Porque no tengo ningún dato que me diga cuánto vale la derivada en un punto, sino cuánto valen las velocidades. Entonces, en este caso se integra dos veces. Y para obtener las constantes, pues se sustituyen tanto la condición de frontera 1 como la condición de frontera 2 y se resuelven estas dos ecuaciones, ¿no? Para obtener el valor de C1 y C2. Entonces, en este caso, C1 es la velocidad del alambrón entre el logaritmo natural de K y C2 es la velocidad del alambrón entre el logaritmo natural de K multiplicado por el logaritmo natural del radio interno del tubo. ¿Okay? Entonces son estas dos constantes. La sustituyo en mi expresión, en esta de aquí. Entonces vean que esta pues viene de que se integró de R sobre R, ¿no? Que el logaritmo natural de R multiplica por constante más otra constante. Pero bueno, sustituyo C1, entonces en lugar de C1 es este, y en lugar de C2 pues es este. Aquí puedo factorizar un poquito, y entonces me queda aquí mi expresión para la velocidad del aceite en función de la velocidad del alambrón y de la posición radial, además del valor de K, porque no es lo mismo tener un alambre muy grueso, un alambrón muy grueso adentro del tubo que tener un alambrón más delgadito, o sea, varía mucho, ¿no? Ahora, para la velocidad promedio, pues podemos usar el teorema del valor medio. Aquí la diferencial de área para una sección redonda es 2πr de r. Por eso el teorema del valor medio varía un poquito, ¿no? Porque es la diferencial de área para un círculo, para un área circular. Entonces integramos, eh, evaluamos en los límites de la integral y con álgebra pues vamos simplificando hasta llegar a una expresión que nos dice el valor medio de la velocidad, ¿no? Es pura álgebra, pues revísenla con cuidado, pero pues se llega a esta expresión. Y ahora, ¿qué podríamos sacar de resultados? Pues el primero, la velocidad promedio en función de la temperatura, ¿no? O sea, más bien con respecto a la velocidad del alambrón. Entonces, la velocidad promedio con respecto a la velocidad del alambrón, porque del otro que depende es de K. Aquí, si ven, ya no depende de las propiedades. ¿Ok? No depende de las propiedades, pues que únicamente está siendo arrastrado el líquido. Pues no depende de sus propiedades, sino de la velocidad que lleve el alambrón. El perfil va a ser el mismo independientemente de qué propiedades vamos a tener térmicas. Y se va a comportar igual. ¿Qué cambiaría? Cambiaría el esfuerzo, ese sí cambiaría. Pero bueno, entonces ya no nos depende esto y de K, que K es qué tan grande es el alambrón con respecto al radio interno de la tubería. Como K es constante, pues todo esto es constante, entonces va a ser la velocidad del alambrón por una constante. Eso es totalmente lineal y por lo tanto, pues podemos calcular la velocidad promedio de Z con respecto a la velocidad del alambrón y nos da una línea recta. También podemos sacar el perfil de velocidad dependiendo de la velocidad del alambrón, que sería simplemente sustituyendo los valores de R y calculando para esta expresión. Que vean que solo depende de K, del radio de la tubería, y lo que variamos es la posición radial, ¿no? Entonces de esa manera pues vamos calculando la velocidad en Z. Entonces, calculamos la velocidad en Z con respecto a la posición. Entonces, entre más rápido va el alambrón, pues más se ve arrastrado, ¿no? Lo que es el aceite. Aquí siempre va a tener en este valor, que es el valor del tubo interno, que es K por R, que en este caso K era 0.2 y R es 1 milímetro, pues nos queda eso, ¿no? Entonces aquí va a tener la velocidad del alambrón. Del otro lado, como el tubo es estática, la velocidad va a ser 0.
Entonces aquí se ve arrastrado, ¿no? De esta manera. El perfil es logarítmico. ¿Sale? Depende de un logaritmo. Y pues hasta aquí es el resultado. No sé si tengan alguna duda de esta parte. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? ¿Todo bien? Ok. En... Ok. Entonces, vamos a ver el último problemita. Ya con esto, pues, este, ya pasamos a ver sus dudas, ¿no? En las siguientes sesiones. Entonces, vamos a ver una capa que cae sobre una pared en coordenadas cilíndricas. Entonces dice, cierta máquina de vapor tiene un sistema de purga que consiste en un tubo de sección redonda, este tubo de aquí, en donde fluye agua hacia arriba debido a una diferencia de presión. Entonces por aquí está subiendo el agua. Una vez alcanzada la parte superior del tubo, el agua resbala simétricamente alrededor del tubo. Resbala por acá. Si el tubo de purga tiene un radio de 1 centímetro, obtenga una gráfica donde se observe el espesor de la capa de agua en función del número de Reynolds en la capa de agua al resbalar hacia abajo. Entonces queremos saber cómo se mueve lo que está fuera del tubo, no adentro, afuera, ¿ok? Si este último varía entre 5 y 10 con al menos 5 puntos, ¿no? Entonces aquí vamos a variar el número de ritmos. La densidad del agua es de 1000 kilogramos sobre metro cúbico y su viscosidad es 1 por 10 a la-3 newton segundo sobre metro cuadrado. Considere que el flujo está completamente desarrollado mientras cae y que el sistema opera con solo un número de Reynolds a la vez, ¿no? Entonces el flujo va a estar controlado, el número de Reynolds va a ser constante. O si vale 5 vale 5, si vale 10 vale 10, ajá. Siempre va a ser constante. Otra vez empezamos con suposiciones, entonces el flujo va a ser laminar, coordenadas cilíndricas, otra vez, el flujo en una sola dirección, Z, el fluido va a ser incompresible, newtoniano, va a estar en estado estacionario, el flujo está completamente desarrollado, la diferencia de presión es despreciable y se considera el efecto de la gravedad, además de que tenemos simetría angular. No importa dónde yo vea esta parte, pues el tubo siempre me va a dar. Más bien el perfil de velocidad siempre va a ser igual. Ecuaciones gobernantes, pues empezamos por continuidad, otra vez va a ser estado estable, otra vez va a ser flujo en una sola dirección, así que velocidad angular cero, velocidad radial cero. Flujo, el fluido es incompresible, entonces la densidad sale y nos queda esta, ¿no? Que es la misma, pero para este sistema, que es lo que nos dice que pues el flujo, como solo va en Z, no va a haber una diferencia de la velocidad con respecto a la posición, se tiene que mantener el perfil para que el flujo de entrada sea igual al flujo de salida, ¿ok? Luego resolvemos ecuación de Navier-Stokes en coordenadas cilíndricas para un flujo incompresible y newtoniano en dirección Z. Es la misma que resolvemos aquí, es esta misma, pero pues con otras suposiciones. Así que le vamos a aplicar esas nuevas suposiciones. Lo primero, pues es que aquí sí se toma en cuenta la gravedad, ¿no? Otra vez va a ser estado estacionario, se hace cero, flujo en una dirección, la velocidad radial es cero, velocidad angular es cero, nos queda esta. No hay diferencia de presión, esto se hace cero. Va a haber simetría angular, entonces ese es cero. Y este de aquí, pues otra vez es continuidad, por continuidad cero. Y esta es la derivada de la continuidad, cero también. Entonces, ¿qué nos queda? Este término y este término. Simplificamos, pues llegamos a esta expresión, ¿ok? Que es casi igual, casi igual a esta, pero no es exactamente igual, ¿no? Casi igual. ¿Ok? Tiene estas constantes y aquí el valor de 1 sobre R. Condiciones de frontera también son diferentes. Aquí en la pared vamos a tener condición de no deslizamiento, por lo cual la velocidad del fluido va a ser cero. Y del otro lado vamos a tener superficie libre. No va a haber transporte entre el gas y el líquido. Vamos a poner esto.
La derivada de la velocidad en z con respecto a la posición radial es igual a c. Eh, Aquí vean que va multiplicado por AR, ¿no? Entonces, el diámetro exterior del tubo es R y AR sería una constante que va entre 1, que vale más de 1. Puede ser 1 o puede ser el infinito, ¿no? Eh, y que va multiplicado por el radio, ¿no? Entonces nos dice qué tan grande es la capa con respecto a ese radio externo. Ok, entonces vamos a resolver. Separamos variables. Integral de r cuadrado sobre 2. Integral de la diferencial, que da la misma diferencial. El r, pues pueden ir dividiendo este r cuadrado sobre 2, que da r sobre 2. Y esto iba más una constante que va a ir dividida sobre esta r, ¿no? Aquí, como yo sí sé el valor de una diferencial en un punto, específicamente en AR, pues sustituyo en esta parte para obtener C1. La diferencial vale 0 en R igual a AR, ¿no? Lo sustituyo, más bien simplifico para resolver y obtener el valor de C1 y llego a esta expresión, ¿no? Que simplemente pues sería sumando, AR pasa multiplicando, entonces me queda densidad, gravedad en Z entre 2 veces la viscosidad por A cuadrada R cuadrada. Este sería mi constante, la cual pues sustituyo aquí. ¿Mm? Sustituyo aquí y vuelvo a integrar, separando variables. Pues aquí la constante 1, que es esta, pues sale de la integral, me queda 1 sobre R, diferencial de R. Aquí me queda R de R, por esto que es constante. Eh, y bueno, la integral de la diferencial de la velocidad. Entonces vuelvo a integrar, esta se queda tal cual. Este de aquí pues está multiplicando estos dos términos, entonces los puedo factorizar. Integral de 1 sobre R, logaritmo de R. Integral de R, R cuadrado sobre 2. Entonces aquí están reordenados porque como este es negativo, pues lo pusimos aquí despuesito. Este positivo lo dejamos. Más una constante de integración. Para conocer esa constante, pues tengo que sustituir que en R igual a R la velocidad es de 0. Entonces sustituimos, la velocidad es de 0 en R igual a R. Sustituyo y obtengo el valor de C2 y luego lo meto aquí, ¿no? Este de aquí, que es el valor de C2, lo meto aquí, ¿no? Que es lo mismo, pero en negativo y con R's mayúsculas. Entonces factorizo un poquito, y con un poquito de álgebra, pues voy simplificando para llegar a esta expresión, que este ya sería mi modelo, que me dice la velocidad en Z en distintas posiciones radiales. ¿Ok? Luego, la velocidad promedio, pues también podemos sacarla con el teorema del valor medio. Acuérdense que para el área de sección redonda, la diferencial de área es 2πr de r. 2πr de r. Que integrado, pues me quedaría pi por radio al cuadrado, es decir, el área. Pues tiene sentido, ¿no? Entonces, para que se acuerden, es 2πr de r porque integrado me da pi por radio al cuadrado. Integro esta expresión sota, esta de aquí abajo, evalúo en los límites, y pues con bastante álgebra llego a que esta es mi expresión para la velocidad promedio, ¿no? Que depende de qué, del valor de A, del valor de R, de la densidad, la gravedad y la viscosidad. Entonces esta es mi expresión para la velocidad promedio. El número de Reynolds en este caso tiene esta forma. Esto de aquí, 2R por A cuadrada menos 1 es la longitud característica. Densidad, velocidad por longitud característica entre la viscosidad. Y eso me da el número de Reynolds. Ok. Entonces la primera gráfica o el primer resultado es el espesor de la capa para diferentes números de Reynolds. ¿Cómo obtenemos eso? Pues tenemos que sustituir aquí, y aquí, resolver para obtener el valor de A, que A por R me da el espesor de la capa.
Ujú. Y el número de Reynolds, pues sería el que vamos a variar, ¿no? Este sí lo conocemos, conocemos densidad, velocidad promedio no, 2R sí, viscosidad no. Entonces aquí sustituimos para obtener el valor de la velocidad y obtener el valor de A. Tenemos que resolver estas dos al mismo tiempo. Entonces de esa manera, pues obtenemos esta gráfica. Y la segunda es el perfil de velocidad de la capa de agua para distintos valores del número de Reynolds. Tenemos el número de Reynolds de 5, 6, 7, 8, 9 y 10, que son los valores que habíamos dicho. Y el espesor de la capa, pues varía con cada número de Reynolds, por eso se ve más cortito los perfiles, ¿no? Entre mayor sea el número de Reynolds, pues más ancha va a ser la capa, ¿no? Entonces aquí tenemos distintos espesores, siempre va a tener un componente cuadrático. ¿Por qué? Porque mi expresión aquí es logarítmica, pero también es cuadrática, ¿no? Entonces esta es la que estamos evaluando, estamos variando los valores de R para los distintos espesores que resolvimos de esta parte. Entonces vamos a ir sustituyendo para trazar esto, que esto pues lo que hace es describir el valor de la velocidad de la capa que va hacia abajo. Esto sería lo que está es en contacto con la atmósfera, esta sería la velocidad que alcanza, y lo que está pegado al tubo pues tiene velocidad de cero por condición de no deslizamiento. ¿Ok? Y pues ya con eso terminamos. ¿Tienen alguna duda de estas partes? De los problemas de flujo laminar, de los balances microscópicos de momentum. Todo claro. Si bien son relativamente sencillos, a lo que más nos vamos a enfrentar es un poquito al cálculo y un poquito al álgebra, ¿no? Más que nada, por ejemplo, aquí donde sí llega a ser un poquito complicada la expresión, pero pues en el examen no les voy a poner uno tan difícil, ¿no? Va a ser más sencillito. Pues no sé si tengan alguna duda, muchachos. ¿Dudas? ¿Dudas? ¿Todo claro? ¿Nada claro? Ah, yo, bueno, más o menos como que alcancé a entender un poquito. La última ecuación no la entendí mucho, pero como que le agarré el hilo al principio, lo primero. A ver, vamos a ver. Pues vamos a ver. Dejen abro un Word entonces y pues lo vamos viendo. Estamos hablando del último problema que acabamos de ver, ¿verdad? Sí, del último. Ok, 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 ok. Entonces, ¿cómo se llama el problema? Se llama capa que cae sobre una pared en coordenadas cilíndricas. Capa que cae sobre una pared en coordenadas cilíndricas. Ok. A ver, déjenme ver. A ver, les voy a compartir. Compartir pantalla. Pues aquí están viendo el Wordcito, ¿no? Más. Ok,
más grande. Ok, vamos a ver. Estamos viendo este problema, ¿no? Que dice, cierta máquina de vapor tiene un sistema de purga que consiste en un tubo de sección redonda en donde agua fluye hacia arriba debido a una diferencia de presión. Entonces, el tubo es este. Hacia arriba está fluyendo agua. Ujú. Entonces, vamos a suponer que llega aquí y empieza a caer por gravedad, ¿no? Una vez alcanzada la parte superior del tubo, resbala simétricamente alrededor del exterior del tubo. Entonces, por aquí afuera se genera como un anillo de agua. Si el tubo de purga tiene un radio de 1 centímetro, un radio exterior, obtenga una gráfica donde se observe el espesor de la capa de agua, este pedacito, en función del número de Reynolds en la capa de agua al resbalar hacia abajo. ¿No? Entonces queremos saber cuál es el radio del anillo de agua, ¿no? Si este último varía entre 5 y 10, con al menos 5 puntos. Ujú. El número de Reynolds es que varía entre 5 y 10. La densidad del agua es de 1000 kilogramos sobre metro cúbico y su viscosidad de 1 por 10 a la menos 3 newtons por segundo sobre metro cuadrado. Considere que el flujo está completamente desarrollado mientras cae y que el sistema opera con solo un número de Reynolds a la vez. Entonces ya lo tenemos. Queremos ver el anillo de agua, cómo se mueve hacia abajo. Entonces empezamos con las suposiciones. La primera es que es flujo laminar y eso está bien porque trabajamos con un Reynolds muy chiquitito, ¿no? Entre 5 y 10. Entonces va a ser flujo laminar. Las coordenadas van a ser cilíndricas, pues porque es la figura geométrica que más se parece a lo que estamos resolviendo, ¿no? Es un tubo de sección redonda que va hacia arriba, entonces lo que se genera es un anillo de agua. El flujo va a ser en una dirección, Z, fluido incompresible, fluido newtoniano, estado estacionario, flujo completamente desarrollado, la diferencia de presión va a ser despreciable, se considera el efecto de la gravedad, que es la fuerza motriz que lo está haciendo que se mueva, y va a haber simetría angular. Entonces, hasta aquí sí se entiende por qué tenemos estas suposiciones. Sí, Ok. Entonces, las suposiciones pues son muy importantes porque nos dicen qué tanto se acerca o se aleja. Entonces, lo primero pues, es que el flujo va a ser en una dirección, solo nos interesa que se mueva hacia abajo. Por lo tanto, no vamos a considerar esta zona, ¿no? Donde tiene un cierto componente radial, sino simplemente donde ya está yendo hacia abajo. Vamos a considerar que la capa también pues va a ser del mismo tamaño siempre. Va a ser una capa de líquido de radio constante. Este, y bueno, no va a haber una diferencia de presión apreciable y lo que nos interesa es que se mueve por gravedad. Lo siguiente que hacemos es a las ecuaciones gobernantes, que en este caso, como es flujo laminar, tenemos que resolver continuidad y Navier-Stokes, siempre, para flujo laminar. Van las dos. Entonces resolvemos continuidad, pero no resolvemos esta, que esta es la que copiamos normalmente, ¿no? Esta es la que reportan en los libros. Pero pues esta no la vamos a resolver, vamos a resolver la que es de nuestro problema. Pero lo que vamos a hacer, pues, es simplificarla. Entonces, lo primero, en coordenadas cilíndricas, pues elijo la que es en coordenadas cilíndricas. Flujo en una dirección, Z. Entonces, decirme que es el flujo en una dirección significa que la velocidad en Z es diferente de cero, pero la velocidad radial, BR, y la velocidad angular, Bθ, son igual a cero. Entonces, esto de aquí y esto de aquí se hacen cero, estos dos términos. Luego va a ser fluido incompresible y newtoniano. Como es incompresible, la densidad sale. Estado estacionario, entonces la acumulación se hace cero. Por lo tanto, pues yo llego a esto, ¿no? A esta expresión, que sería mi ecuación de continuidad para mi problema. Esta es mi ecuación. Esta de aquí. No esta de aquí, es esta de aquí, simplificada. ¿Sale? ¿Dudas hasta ahí? ¿Dudas hasta ahí? ¿Todo claro? Ok. Ok, 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 ok. Entonces, bueno.
La siguiente es ecuación de Navier-Stokes en coordenadas cilíndricas para un fluido incompresible y newtoniano en dirección Z. Copiamos la ecuación tal cual y a esta la simplificamos con nuestras suposiciones. Entonces, primero, estado estacionario, se hace cero. Flujo en una dirección, BR es cero. Bθ es cero. No hay diferencia de presión, esto se hace cero. La gravedad sí va, esa sí la queremos. Hay simetría angular, entonces el cambio con respecto al ángulo pues va a ser cero. Se hace cero también. Y luego, esta de aquí, que es la de continuidad simplificada, la tenemos aquí y vale cero. Cero. Y su derivada también va a valer cero. Entonces se hace cero. ¿Con qué me quedo entonces? Con este término de aquí y con este término, con este último término. ¿Sale? Pues ya tengo esos dos, este y este. Y de esa manera mis suposiciones, pues con las suposiciones, pues llego a esta ecuación, que esta es la que voy a resolver. Esta de aquí. Ajá. Ay, no, nada más la de arriba. Esta de aquí es la que resolvería. ¿Sale? Esa es mi única ecuación que me interesa. Y resolviendo esta, pues como continuidad, la acoplé a la de Navier-Stokes cuando sustituí el valor de la ecuación de continuidad, pues resuelvo las dos. Sí, resuelvo esta. ¿Hasta aquí alguna duda? Dudas, dudas. Todo claro. Ok. Entonces, continuamos. Condiciones de frontera es cómo se comporta nuestro sistema en puntos donde sabemos que se comporta. Entonces, para eso, pues a lo mejor nos conviene tener un esquema, una vista superior del sistema. Ujú. Pues, si yo lo veo desde arriba, ujú, lo que vería es esto. Vería un tubo que tiene agua. Vamos a ponerlo de 3 por 3. Un tubo que tiene agua. Ujú. Entonces, la pared del tubo, vamos a ponerla de algo así. Entonces, es un tubo que está rodeado, que es un tubo en donde agua fluye hacia arriba. Entonces, esa agua no me interesa. Esta de aquí adentro no me interesa. Es existe, pero no es mi objetivo de cálculo. A mí me interesa lo que está por fuera. Entonces, sí tenemos un flujo de agua, pero mi objetivo de cálculo es el agua que está fuera del tubo, la que está cayendo, la capa que cae. Este de aquí, este sería mi dominio computacional, que va desde AR, que es el radio exterior del tubo. Ujú. Esto de aquí mide AR. Ay, no. Mm,
Un relleno, un contorno, AR. A por R, que R es no, ese es el radio. Este es el radio exterior del tubo, ¿ok? Este valor es R. Esto vale R, ¿ok? Entonces, esta es mi primer frontera, toda esta. Si ven, es una sola pared ese tubo, ¿sí? Es una sola pared. Pues va a medir AR, va a medir R. Y el otro, no es cierto, este 0, este 3.5, este 3.5, no, este 0. Esta de aquí, vamos a poner verde. Y esta de aquí, pues es la frontera externa del agua. Esa va a medir A por R. Donde A va a tener valores que van entre, bueno, no, que son mayor o igual. mm, Matemático, pero de los matemáticos. Entonces, A debe ser mayor o igual a 1. Si midiera 1, pues la capa mide 0, ¿no? Porque sería igual a R, este a R. Ujú. Pues si ven, son una sola frontera. Es un anillo continuo. Ok. Ahora aquí está pegado a la pared. ¿Qué les había dicho que pasaba cuando teníamos un líquido en contacto con la pared? Que había una capita delgadita que ¿qué hacía? ¿Qué hacía? ¿Se acuerdan? Cuando está en contacto con una pared sólida el líquido, hay una capa muy delgadita que adquiere la velocidad que tiene el sólido. En este caso, toda esta capita de aquí va a tener una velocidad de 0 porque el tubo no se mueve. Es esto que tenemos aquí. Ujú. En R igual a R, la velocidad va a ser igual a 0. Y aquí
tenemos condición de superficie libre, en la cual no va a haber transferencia de momentum entre la atmósfera y el líquido. Entonces, en ese caso, el cambio en la velocidad con respecto al radio va a ser igual a cero. No hay transferencia de momentum. El líquido se va a mover libremente, sin nada que se interponga en su movimiento. Eso es lo que estamos diciendo. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Dudas hasta aquí? No, profe. No. Ok, ahora sí, vamos a la ecuación, que es donde tenían alguna duda. Entonces, la ecuación que vamos a resolver es esta de aquí. ¿Ok? La voy a copiar. No dejen la paso por acá. Y la copiamos. Entonces, déjenme lo hago más grandecito. Entonces, mi ecuación dice que menos la densidad por el componente en Z de la gravedad entre la viscosidad va a ser igual a 1/R por la derivada con respecto a R. Ay, no. Mm, Derivada con respecto a R de R por la derivada de la velocidad en Z con respecto a la posición radial. Entonces, esta es mi ecuación gobernante, ¿no? Solución de la ecuación. Pues aquí está. ¿Sale? Eh, y bueno, entonces, ¿cómo la resolvemos? Pues por separación de variables. Entonces, de un lado dejamos todo lo que depende de R. Pues aquí voy a pasar la R y diferencial de R. Y del otro lado todo lo que no depende, ¿no? Entonces me va a quedar la diferencial de esto. Pues una vez hecha así, pues separamos, ¿no? Estas son constantes. Entonces pueden salir de la integral. Entonces la integral nada más va a ser de esto. Ajá. Y esto pues también lo integramos. Entonces la integral de R, ¿cuánto da? ¿Cuál es la integral de R? Es R cuadrada sobre 2 más una constante. ¿Ok? Es importante que se acuerden de la constante. Integral de la diferencial, pues nos queda lo que hay adentro. Nos queda así. Entonces yo esto lo voy a simplificar un poquitito. Paso dividiendo sobre R esto. Esto va sobre R. Ujú. R cuadrada entre R, pues me queda R. Y entonces tengo esta expresión. Y aquí voy donde voy a aplicar las condiciones de frontera. Entonces mi condición de frontera es que la diferencial vale 0 en R igual a R, ¿no? Entonces aplicamos la condición de frontera 2. Y la condición de frontera 2 dice que en R igual a AR, la derivada
de la velocidad en Z con respecto a R va a ser igual con cero. Y este es porque hay una superficie libre. ¿Ok? Es esta de aquí. ¿No? Sustituimos. Y entonces lo que hago es que aquí R pues va a valer a R, ¿no? Entonces este vale a R, este vale a R y este vale cero. Cero. Y entonces despejo para obtener el valor de C1. Esto pasa sumando. Esto pasa multiplicando. Y entonces este que sería A cuadrada multiplicando a R cuadrada, ¿no? Porque multipliqué por A. Y esto sería el valor de C1. ¿Sí? Entonces esto vale C1. Volvemos a sustituir en nuestra ecuación. Pues tomo esta ecuación y en lugar de C1, pues va todo esto. Pues en lugar de C1, entonces le dejo 1 sobre R. ¿Sale? Y vuelvo a integrar. Volvemos a separar las variables y volvemos a integrar. Continuamos con la solución, ¿no? Entonces aquí, diferencial de R, pues aquí lo voy a pasar el 2. Ajá, lo voy a dejar como R. Aquí este 2 lo voy a poner de este lado. En la R cuadrada lo voy a poner aquí. Bueno, no, lo vamos a dejar aquí multiplicando. Y aquí, para que se quede, ¿no? Entonces vean que esto pues nos queda igual, ¿no? Igualito. Este, y bueno, paso la diferencial, ¿no? Bueno, lo voy a hacer abajo, para que no nos confunda. Esta de aquí, diferencial de R, esto de aquí, diferencial de R. Y aquí nos queda la diferencial de la velocidad. E integramos. Esto es una constante, entonces la puedo sacar de la integral. Pues me queda la integral de esto. Esto también es una constante, lo puedo sacar de la integral. Sería solo la integral de este. E integramos, ¿cuánto quedamos que era la integral de R? Es R cuadrada sobre 2, ¿vale? Integral de 1 sobre R es el logaritmo natural de R, ¿ok? Más una constante, que sería la constante 2. Y me faltó ponerle que también se integra este lado, pero pues también se integra. Entonces aquí nos queda la velocidad en Z. Y entonces nos falta saber cuánto vale C2. Y para eso aplicamos la condición de frontera 1. Y la condición de frontera 1 nos dice que en R igual a R, la velocidad en Z va a ser igual a cero por condición de no deslizamiento. No deslizamiento. ¿Ok? Sustituimos.
Entonces esto sería R grande, este sería logaritmo natural de R, y este vale 0. Entonces, ¿cuánto vale C2? Pues va a valer esto positivo, menos esto de acá. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? Ujú. Sustituimos de nuevo en nuestra ecuación. Y entonces, esta de aquí, le voy a pasar la velocidad z del otro lado. Ujú. Velocidad en z va a ser igual a esto. Y en lugar de C2, pues va todo esto. ¿Ok? Entonces, pues sí, ya nada más hacemos un poquito de álgebra para que no se vea tan fea, ¿no? Esto de aquí sería por 4 y sería r cuadrada, ¿no? Esto de aquí sería por 4 y también sería r cuadrada, pero mayúscula. Esta es la coordenada y esta es la constante. ¿Ok? Hay que tener cuidado con eso. Esto de aquí, pues lo dejamos así tal cual. Factorizamos términos comunes. Entonces esta densidad gravedad por 4 pues está aquí también. La podemos escribir como, esta es positiva, entonces la voy a pasar primero. Esta menos esta. Ujú. Y esto pues lo voy a dejar así. Factorizo. Entonces este de aquí es igual que este de acá. Entonces me queda por r cuadrada menos r cuadrada. ¿Ok? Y luego este de aquí es igual que este, con esto de acá. Ujú. Todo esto es igual. Entonces me queda logaritmo natural de r menos logaritmo de r, ¿no? Factorizado, los logaritmos. Así. Y una resta de logaritmos, pues es una división por leyes de los logaritmos. Entonces esto de aquí, pues nos queda el logaritmo natural de r sobre r. Ahí está. Entonces aquí llegamos pues a la misma expresión que teníamos acá, ¿no? Nada más que le puse pues más pasitos, ¿no? Pero es esta. Y está ordenada un poquito diferente, ¿no? Pero es la misma. Aquí está, ¿no? Nada más que aquí este término lo puse primero y este segundo, ¿no? Este es este de aquí y este de acá es este de acá. ¿Sale? Pues alguna duda hasta aquí. Queda más claro. Sí, me hice un poquito de bola con la factorización, ¿no? Sí, sí, eh, pero ya le entendí un poquito mejor. Ok, ok. Revísenlo, este se los voy a mandar el apunte, ¿sale? Ah, ok, perfecto, gracias, profe. Entonces, este se los mando para que chequen los pasitos, ¿ok? Y les voy a mandar en el correo pues, las instrucciones de las próximas semanas, ¿sale? Probablemente el 11 no les dé clase, pero déjenme ver, les confirmo, ¿sale? Eh, que sería un sábado y sería una lástima, pero vemos si lo que hacemos es una sesión de dudas o algo y este, revisamos qué opciones tenemos. Pero bueno, ahorita llegamos hasta aquí. Entonces, si quieren, si tienen dudas de lo que sigue, pues lo revisamos despuesito, ¿no? De la próxima clase. Lo checamos. Acuérdense que no es un problema no saber, ¿no? O sea, nadie nace sabiendo. Pues yo estoy aquí para enseñarles, entonces cualquier duda, pues me la preguntan y pues lo desarrollamos, no pasa nada. ¿Sale, muchachos?
Les mando esto y nos vemos el miércoles. El miércoles también les planteo el problema que les voy a pedir que me manden extra de esta unidad para que les ayude en el examen, dado caso de que lo necesiten o bueno, para el final, ¿no? Les dije que en la vuelta A les voy a considerar los tres problemas. Entonces, pues si los tienen, pues me los mandan para la vuelta A. ¿Sale? Entonces nos vemos la próxima clase, muchachos. Gracias, profe. Hasta luego. Bonita Hasta tarde. luego. Hasta luego.